¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día quiero mostrarte un ejemplo más del tema sistemas de numeración. Veamos el siguiente. Dice así: si a un número de 3 cifras que empieza por 9 se le suprime esta cifra, el número resultante es un 21avo del número original. La suma de las 3 cifras de dicho número es... Mira cómo se resuelve. En primer lugar, planteas la forma de los números de 3 cifras. Pero me dicen que empieza por 9. Entonces puedes plantearlo así. Así se representaría. Estas cifras de acá no se conocen todavía. El enunciado me dice que se suprime este 9 que se menciona. Se suprime quiere decir que ya no va a estar. Y dice, este número resultante es, como te dice es, pones un igual. Un 21avo del número original. Este es el original. Del número original. Esa es la lectura que tiene esta expresión. Entonces, simplemente vamos a operar. Lo traigo para acá y quedaría así. 21 que multiplica a AB. Igual. 1 por esto me da lo mismo. Ahora, esta rayita que ves acá, esta, se pone cuando aquí en este numeral, así se le llama, hay cifras desconocidas. Aunque sea una desconocida hubiera, se pone esa rayita. Lo que vas a hacer acá es lo siguiente. Debes observar primero un detalle. De que acá a esto le llaman un bloque de cifras, el bloque AB. Ese bloque AB lo vemos que está metido acá también dentro del número. Este número es 900 y algo. Entonces, como vemos que el bloque AB está metido ahí dentro, entonces lo ideal es esto desarmarlo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Sabes cómo se le llama? Se le llama la descomposición polinómica. Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Ahora, si a nosotros no nos dicen nada en el enunciado, se sobreentiende que los números de los que me hablan acá están en la base que siempre hemos usado. ¿Cuál es esa? Es la base 10. Entonces, estos están en base 10. Cuando descompones, se puede hacer de esta manera. Se puede descomponer también manteniendo a estos dos juntitos. Eso sí se puede hacer. Le llaman descomposición por bloques. Sería así. Esto lo dejo así. Y acá voy a usar la base 10. Se hace de esta manera. Otra forma de ver esa descomposición es así. Esta cifra, tú la vas a multiplicar por la base, que es 10, y cuentas cuántas quedan a su derecha. A su derecha quedan 2. Eso se le pone como exponente en la base, ahí. Más AB, que lo mantengo junto porque me conviene, y se multiplica por la base elevado a la 0. ¿Por qué a la 0? Porque a su derecha ya no queda nada. Siempre se mira cuántas cifras quedan a la derecha. Entonces, como ya no queda nada, se pone a la 0. Así es esa descomposición que debes hacer ahí. Entonces, quedaría de esta manera. 21AB, esto da 900. Y esto es AB por 1 que me da AB. Estamos cerca del final. Vamos a terminar por acá, por la derecha. Este AB lo paso para allá. ¿No ves que son semejantes los dos?
21AB menos un AB me va a quedar 20 veces AB igual 900. Simplifico y va a quedar que AB va a ser 90 entre 2, o sea 45. Y el problema está exterminado ya. El número que me piden es el siguiente. A mí me están pidiendo el número de 3 cifras, este. Entonces lo que hago es reemplazo. 9 y AB vale 45. Este es el número del que se hablaba ahí. Entonces me piden la suma de estas cifras que dé como respuesta, y si tú la sumas te da 18. Es la alternativa que ves ahí. Así se hace este ejercicio, que es conocidísimo. Lo vas a encontrar en todo lugar. Si no lo conoces, ya te lo he presentado ya. Me voy. Ya sabes, si deseas obtener más conocimiento gratuito, nada más apóyame con tu suscripción. Todo es gratis, ya no vas a pagar nada. Me estoy yendo, mis amigos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.